Pues muy buenas noches, sean todos pues bendecidos en el Señor, y pues hoy tenemos un tema especial. Yo siempre todo digo mis temas especiales, ¿no? Pero pues gracias a Dios que hoy tenemos la oportunidad de estar aquí, y pues hoy quiero compartir con ustedes este tema al cual he puesto hasta los huesos. Este es el tema de hoy, ¿no? Y pues creo que fue hace como 3 programas que compartí con ustedes el tema de perdiendo el control, donde hablamos de la vida, de la postura de Elías, cómo él de alguna forma, ¿verdad?, ejercía su ministerio. Y pues también confrontamos a cada uno de nosotros a poder llevar a cabo pues nuestra persona, nuestro ministerio, nuestro lugar, nuestra posición desde la autoridad de Cristo, en la que podamos ser siempre llevados por el Espíritu a obrar a través de no solo del poder, sino del amor de Dios en nuestras vidas, ¿no? Entonces, pues hoy este tema es parte continuación de ese tema que habíamos visto hace 3 programas, creo. Y por eso es sobre la vida de Eliseo. Esta meditación me sorprende porque cuando yo la di la primera vez, coincidió con que en un mensaje anterior que yo había compartido, me equivoqué en el nombre del profeta que yo estaba compartiendo, ¿no? Ya sabe que a veces uno todo nervioso o emocionado le cambia el nombre al personaje o andan así, ¿no? Y recuerdo que yo decía, bueno, pues ahí Dios me confrontó a decir, no tengo miedo a enfrentar a veces el error, a darme cuenta y aceptar cuando me equivoco, cuando cometo un error, cuando hay una falta, cuando he ofendido a alguien. Y es parte importante de cómo nosotros podemos realmente pues ser también de bendición para otras personas, ¿no? Porque cuando nosotros nos hacemos los orgullosos, los fuertes, los que no nos equivocamos, la que todos sabemos, pues a veces somos más de tropiezo que realmente de bendición para las personas, ¿no? Entonces, esa parte también a mí comenzó, pues a confrontarme, a aceptar cuando me equivoco, a aceptar cuando hay algo que está mal, porque es donde tengo la oportunidad de corregir y de volver a encauzar mi propósito hacia lo que Dios quiere para mí. Cuando negamos el error, cuando negamos la falta, pues simplemente permanecemos en eso, sigue estando ahí el daño y no permitimos operar a través del amor esa restauración, esa reconciliación que es necesaria, ¿no?, para pues todas las áreas, tanto como padres, como esposos, como líderes, como parte del ministerio. Y por eso tenemos que tener consciente, como decía el pasaje que compartió ahorita mi mamá, ¿no?, de no darnos de persuadir a la gente de que se mantenga una postura de nosotros o un concepto de nosotros erróneo, sino realmente desde la humildad, desde la honestidad de lo que somos, ¿no? Y parte de ello está en pues reconocer que yo como ser humano pues voy a fallar, no siempre voy a decir las cosas correctas, de que pues a veces también me voy a equivocar, voy a ofender a alguien. O ¿por qué? Porque eso es parte pues sí, de mi ser humano fallo, ¿no? De que pues en algún momento voy a hacer algo así, ¿no? Pero también tener en claro que todo esto lo voy a llevar siempre a buscar que Dios sea el que me guíe, el que me instruya para poder hacer las cosas de la mejor manera, a través de sabiduría, a través del dominio propio, a través de lo que Cristo nos enseña, ¿no?, a través de su Espíritu Santo cada día, ¿no? Cómo poder gestionar cada área de nuestras vidas a través de ese amor y de ese dominio propio, ¿no? Yo digo, siempre todos, incluso a veces el mal, tiene conciencia del poder, pero digo, no todos podemos llegar a crecer a tal punto de entender que es a través del amor. No solo el poder, sino a través del amor que podamos hacer las cosas, ¿no? Y recuerdo que, digo, en el tema que daba de perdiendo el control, hablamos de Elías, ¿no? Como su persona, todo, cómo él gestionaba su ministerio. Pero llegamos a cuando él comisiona a Eliseo, que fue su sucesor, ¿no? Que fue su aprendiz. Y yo les decía que a mí me impresionaba porque cuando yo empecé a leer a Eliseo, en las primeras, donde él se queda ya solo, dice que él ejecuta ese milagro, ¿no?, de ir y con el manto que ya le es concedido de Elías, que él se queda con él hace ese mismo milagro de abrir las aguas y pasar en seco, ¿no? Y después dice que su segundo milagro es cuando va hacia la siguiente aldea o ciudad donde estaba, y dice que la gente le habla de una necesidad, que dice que el lugar donde ellos estaban, las aguas que eran para
para sus necesidades, que era para, pues no sé, para tomar o para sus cosas cotidianas, que ellos veían que estaba contaminada y que la gente estaba muriendo porque esas aguas estaban contaminadas. Entonces le piden al profeta que haga algo, estamos hablando ahora de Eliseo, y dice que entonces él va y acude a ese llamado y va y hace pues por medio del poder que ahora tenía de Dios, y va y hace pues se puede decir ese milagro, ¿no? Entonces podemos ver que yo dije, wow, dije, el primero fue un milagro como el de Elías, tenía que pasar, pero el segundo ya fue uno que él hizo sin que nadie más hubiese tenido un antecedente. Ya comenzó él ahora a ejecutar esos milagros, pero me gustaba ver cómo él se era movido por esa misericordia, por ese amor, por ese bien común, que es lo que le digo, ¿no? Ya cuando tú entiendes que tu posición, que tu cargo, que tu lugar es para ministrar a través de ese amor, todo se vuelve una causa, pues, como dicen, que es de edificación no solo para ti, sino para la gente, ¿no? Porque al estar en esa aldea, él ejecuta ese milagro y la gente pues restaura su lugar, y ahora ya dice que la tierra no era fértil por esa contaminación que estaba en el agua. Pero cuando hace ese milagro, él restaura el orden. ¿Por qué? Porque ya con el agua ya tenían para sus necesidades, ya la gente no se enfermaba, ya tenían para cosechar. Entonces ves un milagro que es hecho para el bien común, desde ahí, ¿no? De ahí vamos a otro ejemplo en el que ahí yo dije, Eliseo metió la pata, ¿no? Que dice que cuando él va de camino, dice que van unas personas, unos muchachos, y lo molestan, ¿no? Y dice que él lo que hace cuando se burlan de él, que le empiezan a decir calvo y que lo empiezan a hacer bullying, ¿no? Ahora lo que conocemos como bullying. Y dice que él lo que hace es que manda a través del poder a descender 2 osos, ¿no? Y que matan a 42 de esos muchachos. Entonces yo dije, híjole, o sea, como que me acordé del maestro, ¿no? De Elías. Dije, y también está repitiendo pues el patrón de ver, ¿no? Y ya pasa eso, y después yo empecé a buscar, a leer toda la historia de Eliseo, y cómo pude ver cómo él empezó a aprender a cómo dejarle, digo, que Dios empezara a obrar a través de él, en el que él empezó a actuar para que Dios fuera glorificado, no él, sino que él fuera, el que se diera a conocer fuera Dios y el poder de Dios, y no él solo como profeta, ¿no? Él solo como alguien mediante el cual era visto y manifestado, pero en realidad el que era glorificado totalmente era Dios. Entonces vemos muchos de los milagros, y cada uno de ellos me sorprendía porque todos resaltan esa postura en la que él, le digo, quería mostrar esa misericordia, ese amor de Dios para con la gente. Vemos cuando él hace lo de la purificación de las aguas, la multiplicación del aceite. Esto habla de una necesidad de una mujer que dice que tenía una deuda muy grande y que tenía 2 hijos. Y entonces a ella le querían quitar a sus hijos en pago por esa deuda. Y la mujer va y le dice al profeta, mira, esto es mi problema, estoy pasando por esto. ¿Y qué hace él? Le habla y le da un milagro de decir, mira, ve y manda que recojan vasijas y todo. Y dice que ahí sucede ese milagro de multiplicación del aceite, ¿no? Donde sale esa fuente de aceite en esas vasijas, ¿no? Dice que hasta que se llenaron todas, y ella tuvo suficiente para vender ese aceite y pagar su deuda y tener para vivir bien ella con sus hijos. Entonces ves cómo él pues no era alguien que hasta ese momento él empezaba a experimentar el dejarse mover por esa compasión, por escuchar la necesidad de la gente y poder acudir a eso, ¿no? Y siempre desde ese beneficio, porque puedes decir, era una mujer tal vez sola, y que dijo, pues ella, no, voy a ayudar a esta viuda, y daba palabra y ayudaba, ¿no? A través de ese poder que Dios le había dado. Otra de ellas es la resucitación, habla de la mujer sunamita. Yo miraba a la vida de Elías y cómo él era alguien que pues de alguna forma era como un poco aislado, ¿no? Como que siempre, hasta cuando tenía sus crisis emocionales, él se miraba solo, y pues le digo, a veces la circunstancia lo ameritaba, pero él también como que se dejaba atrapar por esa emoción y decía, es que yo soy el último de los profetas, ya no hay profetas, y como que se conjaba todo eso, ¿no? Pero yo veía como Eliseo, en el transcurso de su vida, él manifiesta mucho eso de acercarse a la gente, ¿no? Porque, por ejemplo, esta mujer, la sunamita, era alguien que dice que él visitaba, ¿no? Y que pasaba a veces, y era alguien que era de continuo trato a ella y su esposo. Y entonces dice que ella anhelaba en su corazón un hijo.
Y entonces él, a través de la palabra, dice que él le profetiza y le dice que ella va a tener un hijo. Entonces así sucede, la mujer tiene un hijo. Después con ella la seguía visitando, o bueno, estaba al pendiente a veces de saber de ella, y resulta que en una ocasión el niño se enferma, el pequeñito que había tenido, y entonces ella va y le dice, mira, es que el niño que pues ahora ya se me enfermó y pues murió y todo, ¿no? Entonces el profeta va y hace el milagro de resucitarlo. Entonces ves que era alguien que, le digo, era movido por ese amor, por esa misericordia, esa gracia hacia la gente, para poder mostrar el amor de Dios para con ellos, ¿no? No puedo decir que los milagros sean algo condicional, pero era algo que él lo hacía como en consecuencia de ese corazón de servicio, ese corazón de, es que Dios me puso para hacer de bendición a la gente con la que trato. Dios me puso para hacer de bendición para la gente con la que me rodeo, con el pueblo donde estoy. Entendió esa parte, ¿no? Entonces de ahí vemos otro que es la curación de Naamán, ¿verdad? De este general que va y que pues por la criada que él tenía sabe que hay alguien ahí en el pueblo de Dios que podía darle esa sanidad, ¿no? Entonces dice que él va y el profeta le manda a través de su criado y le dice, no, pues ve y zambúllete allá en el Jordán 7 veces y vas a ser sano, ¿no? Pero aún en ello puedes ver que él era guiado por la sabiduría de Dios. Él sabía que este hombre lo que necesitaba era que se viera directamente con Dios en ese milagro, en donde no era ni por sus fuerzas, ni por su dinero, ni por el profeta, sino que era un trato directo con Dios para con él. ¿Por qué? Porque se trataba de que si él creía en esta palabra y creía que Dios era Dios, él iba a obedecer y él iba a ser sano. Entonces, si él iba y él aceptaba el dinero en pago, pues era como que no, es que no es por tu dinero, no es por nada, es un trato directo contigo. Y gracias a Dios, cuando sucede este milagro, este hombre declara, ¿no?, que él reconoce que Dios es Dios, ¿no? Entonces, es algo que cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, Él te va a llevar a cómo tratar con la gente, incluso con la gente más difícil, con la gente más incrédula, con la gente más lo que pues, tú puedas considerar como alguien difícil, ¿no? Pero Él te va a guiar con sabiduría para tratar con esas personas, ¿no? Y Él, aún desde el amor, porque no era un rechazo, sino que él en ese momento, yo le digo, cada que yo miraba una historia, le digo, Dios, a ver, revélame qué de esta historia o por qué pasó esto. Entonces, cuando este profeta lo manda a él y le da la orden a través del criado, es para que él no viera que la fuente o que fuera, sino él o su dinero de decir, yo te pago por el milagro, sino es directamente Dios es el que te va a conceder el milagro, solo ve, obedece, y Él es el que te trato. Entonces, por eso él pudo tener esa convicción de no adherir ese milagro a alguien o a algo o a sí mismo, sino directamente a Dios. Es decir, Él me mandó, Él me dijo y Él me sanó. Entonces, ese milagro sucedió así y Eliseo fue solamente la voz portadora para dar la orden y que este hombre fuera confrontado y pudiera recibir ese milagro y también esa bendición de llevarse a Dios con él. ¿Por qué? Porque este hombre después declara y dice que él, pues como era al servicio de un rey que era pues pagano, él decía, por favor no consideres que yo voy como si yo fuera a adorar a ese Dios porque tú sabes, ¿no? Entonces este hombre cayó en una convicción de saber que él ya no iba a adorar a los dioses del lugar donde él estaba, sino que ahora su corazón le pertenecía solamente a Dios. Y decía, no consideres como que yo solo voy acompañando al rey porque yo le sirvo al rey, pero no consideres como que yo voy a adorar a otro Dios. Entonces hubo una convicción bien, bien preciosa al haber hecho ese acto Eliseo con este hombre, ¿no? Y que Dios lo hubiera dirigido de esa manera. También está el milagro de provisión. Pues seguimos hablando, ¿no?, de lo que Dios hace cuando él cuando él recibía la palabra de Dios, él la lanzaba hacia quien tenía que ser dada. Y era que Dios hacía ese milagro de provisión para quien recibía la palabra y lo ejecutaba, ¿no? Y a mí me gustaba mucho ver el caminar de Eliseo, porque me hizo ver cómo todos los milagros que él realizó demostraban el poder de Dios, pero también la compasión hacia el pueblo,
hacia la gente con el que él impactaba, mostraba eso. No porque yo soy el profeta, o sea, a mí, pues no sé, témanme o piensen que no tuviera nada contra él, sino que él lo hacía con una convicción de mostrar sí el poder, pero también la compasión de Dios para la gente, para el pueblo. Y eran milagros que servían para edificación de todos ellos. Entonces, cuando nosotros como hijos de Dios entendemos eso, es algo que primero nos va a ayudar a ser ese ejemplo y ese medio, ¿verdad?, por el cual Dios quiere bendecir a la gente que nos rodea. Cuando ya no estamos preocupados por ninguna de esas cosas vanas, ¿no? Como dice. Porque hay uno de los milagros que a mí me llenó de mucha emoción y mucho... gozo, paz, armonía, sí, o sea, ¿por qué? Porque me hizo ver, le digo, mucho de lo de que hasta ese punto el corazón de Eliseo. Porque, por ejemplo, hablaba de un momento en el que está en Segunda de Reyes 6:17, en un momento en el que dice que los sirios sitian al lugar donde estaba Eliseo. Entonces el criado sale y ve el cuadro de que están acampando alrededor de ellos, y dice que él entonces va y le dice, ¿qué vamos a hacer? El criado bien preocupado porque, ¿qué vamos a hacer? Mira, nos están rodeando, ¿no? Y él ya miraba como que el fin de nos van a... Ya, aquí quedamos, ¿no? Sí. Y entonces dice que el profeta, muy tranquilo, dice, no te preocupes, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo he compartido, sí. Ajá, y lo que a mí me impresiona es que él tenga esa... confianza, seguridad, convicción. Sí, pero o sea, yo me refiero a la acción con el criado. Bueno, dijéramos con su siervo. Sí. En el que él no tiene ningún celo por compartir lo que Dios a él le ha dado, sino que en ese momento dice que él ora y dice, a Dios, permítele y ábrele los ojos a mi siervo para que él pueda ver lo que yo veo. Cuando tú como líder, o sea, a mí me encantaba esa postura. ¿Por qué? Porque le digo, cuando tú entiendes que tu posición no es algo de celo, no, es algo que tú te da la oportunidad de capacitar a alguien más, de enseñarle a alguien más el propósito por el cual tú estás haciendo lo que estás haciendo, por qué confías en quien estás confiando, y que ellos también puedan venir a esta convicción, a esta paz, ¿no? Y que como líder no estés pensando en que si tú muestras o si tú enseñas ya te van a quitar el lugar, sino que no, tú quieres que alguien se sume a creer contigo en ese poder que es el de Dios que está respaldando nuestras vidas. Duro y a la cabeza, okay. Sí, ¿por qué? Porque ya ves que su corazón no está movido por nada de eso, sino diciendo, ven, mira lo que yo veo. Y entonces ora y le dice a él, mira lo que yo veo, son más. Y dice que entonces, porque él había visto al ejército enemigo y que dice que venían a caballo y que eran muchos y todo, pero cuando Eliseo le dice a Dios, ábrele los ojos, dice que él ve atrás de ese ejército enemigo que estaban rodeados de aún muchos más caballos y carros de fuego y soldados y todo. Caballería y todo. Sí, o sea, entonces cuando yo vi a este profeta orar por esto, a mí me hizo, dije, ay Dios, es que eso, así debemos de ser, con esa libertad de compartir la visión que Dios nos da, para que más gente se sume a lo que queremos hacer, a lo que sabemos que Dios nos ha mandado a hacer. Cuando compartimos con esa libertad, es algo que le digo, suma, no resta, suma. Ayuda a que la unidad del Espíritu suceda en nuestra congregación, en nuestra casa, porque es algo que nos ayuda a unirnos en ese propósito. Ahora el criado su siervo podía ver y decir, ¿y de qué me voy a preocupar si mira todo lo que tenemos alrededor? ¿Por qué? Porque ahora estaba unido a esa fe, a esa convicción del Dios poderoso que lo respaldaba. Entonces, le digo, hay veces que esos detalles, o sea, Dios es poderoso, Dios es todo, pero cuando nosotros como hijos de Dios nos unimos, es lo que Dios quiere, que nosotros como hijos nos unamos y permanezcamos en esa fe y obrando en ese mismo sentir que Él quiere, ¿no? Ahora, todo lo que Dios hacía a través de Él era mostrándose totalmente Él como Dios. Después de esto, hay otro episodio que a mí también me voló la cabeza porque yo dije, es que literal, o sea, me mostraba cómo Él como ser humano, pues es decir, así, literal, humano, pudo dejarse envolver por esta identidad en Dios, en la que él mostraba, le digo, sí el poder, pero también el amor y la compasión de parte de Dios. Lo vemos también en Segunda de Reyes 6:11, cuando dice que los sirios van y sitian al pueblo.
Y dice que entonces pasa esto, ¿no? De que entonces el profeta le dice a Dios, ¿no? Ahí va. Y me encanta porque, o sea, puedes ver cómo él habla tan, a ver Dios, ábrele los ojos, a ver Dios, muéstrale. Mira Dios, muéstrale. O sea, con esa compañía de aquí estamos, o sea, juntos, ¿no? No podemos decir Dios allá, no, sino Dios, ábrele los ojos. Dios, esa confianza de tan cerca de Dios aquí conmigo, Él está escuchando, Él está atento a lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, él en este episodio, él le dice a Dios, por favor, le dice, bueno, le dice, no, por favor, no, ya estoy diciendo, pero le dice, Dios, hiere con ceguera a los que nos están sitiando. O sea, que les... así. Pero en ese momento era como el entendimiento, como un velo, ¿no? De que ellos obviamente veían todo, pero a él no lo reconocían. Algo parecido como lo que Jesús hizo en el camino a Damasco, ¿no? Iba con ellos y todo, pero en ese momento ellos no podían captar ni comprender quién era quien les hablaba. Entonces, en este momento sucedió ese milagro con ellos, de decir, por favor, quítale el entendimiento de quién soy yo en este momento. Y dice que va el profeta personalmente, porque este pueblo lo que iba es que estaban mandados por el rey, porque resulta que este rey andaba bien frustrado, porque dice, es que yo quiero llegarle al pueblo, pero nunca puedo llegar, porque alguien me está delatando, decía este rey, ¿no? Bien enojado. Y dice que uno de los que estaba ahí con ellos dijo, ¿quién acaso aquí hay algún infiltrado de Israel que me ande sacando los planes y me ande delatando allá con el pueblo, que no puedo arrasarlos, no puedo hacer nada en contra de ellos? Y va uno y le dice, no, dijo, no es que alguien de nosotros te esté traicionando, sino que el profeta Eliseo está en el pueblo. Y él le habla al rey lo que tú piensas en lo secreto, lo que tú hablas en lo secreto de tu recámara. Hablando de que Dios mismo le estaba revelando los planes que él cavilaba en su mente y en su cuarto en secreto, se lo estaba revelando al profeta ahí adentro. Entonces dice que el rey dijo, no, pues hay que aprenderlo, porque si no exterminamos a ese profeta, no vamos a poder hacer nada. Entonces, saber que nuestra posición también es eso, saber que mientras estemos nosotros en la posición que estamos, el enemigo no puede hacer nada. Segundo, ahora lo vemos en el ámbito que estaban ellos, que eran sus enemigos físicos. Y él pidió en ese momento ese milagro a los que habían ido por el profeta, que no me puedan reconocer, porque eso fue el milagro. O sea, decirse ceguera era que a él no lo pudieran reconocer. Entonces va el profeta personalmente entre el ejército enemigo y les dice, aquí no es donde está el profeta. O sea, él mismo, o sea, bien camuflado por el Espíritu Santo. Aquí no está el profeta, pero yo los puedo llevar al lugar donde está. Entonces dice que, ahora sí, ciegamente, lo podemos decir, el ejército lo siguió. Y dice que este profeta los llevó al centro de Samaria, adentro del pueblo. Y que dice que cuando llegaron adentro del pueblo, en medio de la ciudad que ellos consideraban pues la ciudad que iban a arrasar o a los que iban a conquistar, llegaron ahí bien sin saber, en medio, y ahora el profeta dijo, Dios mío, ahora permíteles que vean. Y entonces dice que estos sirios empezaron a ver alrededor y se vieron adentro de Samaria y vieron que el profeta estaba enfrente de ellos y que pues, ¿y ahora qué podían hacer? Si ahora ya no estaban afuera rodeando, sino que ahora estaban en el centro, ahora rodeados ellos. Y lo que ahí me sorprendió fue que el rey de Samaria, le dice al profeta, ¿los mato? ¿Será que los voy a matar? O sea, sintió como que le habían sido entregados ahí. Pero lo que este profeta hace en ese momento fue lo que más me confrontó. Porque el profeta le dice, no los vas a matar. Les vas a hacer de comer, les vas a dar de tomar y los vas a regresar con su amo. Eso fue lo que hizo este profeta en esa situación. Si nos vamos con Elías, ¿qué hubiera hecho? No, pues que venga fuego del cielo y ahora le chicharrón de una vez, ¿no? Sí. Ya los tenemos aquí encerraditos. Pero en esta ocasión vemos a Eliseo ejecutar no solamente el poder, sino la compasión y la misericordia de Dios. Él le dice, no los vas a matar. Y no solo es que no los vas a matar, sino que les vas a dar de comer, les vas a dar de tomar, los vas a alimentar y los vas a mandar de regreso, bien gorditos con su amo.
Y dice que sí, que les preparó banquete, que les dio hasta que pudieran tomar y beber lo que pudieran, y los regresó para con su amo. Y eso causó la paz en un tiempo con los sirios. ¿Sí? Entonces, ¿ves cómo es una acción totalmente contraria con lo que veíamos en ese programa pasado, ¿no? Hablando de Elías. Tú puedes decir, no, pues eran los enemigos, ya los tenían ahí, pues de una vez, ¿no? Pero él fue movido, imagínense, con alguien considerado tu enemigo. Y que Dios te diga, no lo vas a tratar, no lo vas a humillar, sino que dale de comer, dale de beber y regresarlo a su casita. Es pensar en un sentir, un dilema, oye, pero es que si aquí los tengo, es confrontar a sí mismo con la intención del corazón, con la intención de la mente de querer hacer algo, pero el escuchar la voz de Dios que quiere exactamente lo contrario. Como que... Así es. Porque esa pregunta la hizo el rey. Pero a mí me sorprendió cómo Eliseo no en ningún momento lo cuestiona, sino que él da la pauta a seguir y diciendo, no los vas a matar, sino que les vas a dar de comer, les vas a dar de tomar y los vas a regresar con su amo. O sea, ya era una convicción que él tenía de cómo él obrar porque ya había sido guiado por Dios. Y el hecho de haber ido él por ellos, sin que ellos pudieran entender, y que llevarlos al centro era demostrarles a ellos el poder de Dios. Pero al no matarlos y al darles de comer y beber, estaba mostrando quién era Dios. Entonces, cuando nosotros solo mostramos el poder, podemos llevar y hacer, pero ya si aquí, cuando los tenemos aquí, seguimos mostrando poder, los vamos a querer someter, los vamos a querer humillar, los vamos a querer todo. Pero Dios no quiere eso. Dios nos va a poner en la oportunidad, pero no para destruirlos, sino para edificarlos, para bendecirlos, para confrontar lo que el enemigo quisiera que hicieras. O lo que tus propias emociones quisieran que hicieras. Exacto. Pero ¿qué del Espíritu te dice que hagas? En estos días para mí ha sido confrontante, ¿no? Porque ha pasado algo así para mí, una enseñanza bien fuerte que le he estado pidiendo a Dios, muéstrame, porque es algo que me había estado quitando un poco la paz de mi mente, al punto físico de sentirme así como hasta en un punto de alerta, ¿no? Pero yo le decía a Dios, muéstrame, porque es algo que me está agarrando físicamente y emocionalmente y yo no quiero. O sea, todo, mis hijos, todo bien, pero es una situación aislada que me estaba, como dicen, comiendo la cabeza de qué iba a decir, ¿no? Pero en estos días, el Espíritu Santo, es que lo que yo te he dado no solo es para esto, sino en todos los ámbitos. Yo te muestro que tienes que dar de comer y tienes que dar de tomar y tienes que llevarlos a su casa en paz. No tienes que hacer nada en contra de nadie, solo tienes que dar de comer, dar de tomar. Y lo que hace poco él me decía, ¿qué vamos a dar de comer? El pan de vida que es Cristo. Amén. Dar de beber es lo mismo, o sea, hablando de Dios, de esa fuente que Dios ha puesto en nosotros, ¿no? Que si nosotros seguimos obrando a través de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, pues siempre nos vamos a limitar a poder hacer realmente esa bendición y esa edificación para esa persona que está ahí, ¿no? Pero sé que es Dios, porque como hace poquito mi mamá misma me decía, pues pídele a Dios, Él es el que te ha revelado y que te ha dado la paz con personas que creías que tenías la guerra, con personas que creías que tenías como enemigas y Dios te mostró que no era así. Entonces, hoy por hoy es también una área, es un área ahí pequeñita, pero que si tú la dejas, te sigue causando esa molestia, que te turba, que te quita la paz, que te perturba. Sí, entonces cuando ya lo llevamos a lo que el Espíritu dice, pues Él te va a enseñar y te va a decir cómo obrar con esas personas. Pero siempre tienes que tener en claro que Él quiere que sigas obrando, como dice, a través de ese espíritu que Él te ha dado, que no es un espíritu de cobardía. Y la cobardía también tiene que ver con la traición, como dicen, puñaladas por la espalda, sí, con el humillar. Eso es ser cobarde. El no actuar de acuerdo a lo que el Espíritu dice. El Espíritu dice, como dice, no saben qué espíritu soy, yo soy un espíritu de amor. Él es amor. Entonces nosotros a través de qué tenemos que, porque Él mismo dice que Él hasta ahora permanece en el amor y toda la esperanza, pero el mayor de ellos, ¿qué es? El amor. Es el amor. Entonces si nosotros actuamos a través de lo que Él dice,
Nos vamos a ver el operar ese poder y ese amor, y que va a ser un efecto aún mayor que el que creemos que vamos a lograr al dejar actuar nuestras emociones o nuestro propio pensamiento, Sí. ¿no? Porque cuando dicen tú actúas mal o haces daño, pues no estás realmente arreglando nada ni causando la paz, sino simplemente estás dejando ser tu orgullo, tu egoísmo hacia esa persona. Entonces lo que Dios quiere es que nos atrevamos a reconocer incluso cuando nos equivocamos y que podamos restaurar, reconciliar lo que tenemos que hacer. Porque a lo mejor hasta ahora lo hemos hecho a través de, como lo decíamos en el programa anterior, ¿no? O sea, a través del temor, a través del orgullo y el egoísmo. Pero no es lo que el Espíritu quiere. Quiere que nos dejemos enseñar, y así como Eliseo fue llevado en cada uno de estos milagros al mostrar, te digo, sí el poder, pero también la misericordia y el amor, la gracia de Dios para con la gente. Entonces, este milagro último, hay más, ¿no? Pero en este me quedaba porque dije, o sea, wow, o sea, ¿cómo tú? ¿Quién te va a decir? O mismo Jesús decía, aquel que hace el bien a los que ama, pues es algo que debería de ser así. Pero aquel que lo hace por sus enemigos. Es un nivel superior, ¿no? De saber, de entender el poder del amor de Dios. Es una lección inmensa de amor, porque retomando tus palabras, si lo haces a tu amigo, ¿qué mérito tiene? El mérito está realmente cuando haces algo por tu enemigo, cuando superas tu odio, cuando superas tu soberbia, cuando superas eso que te está afectando, que no te está dejando, escuchándote, no te está dejando demostrar realmente el amor que el Espíritu Santo ha depositado en ti. Así es, sí, ¿no? Y mismo Jesús lo dice, o sea, ¿en qué seremos conocidos? En que nos amemos unos a otros. Y en el sermón del monte, él lo mismo lo dice, ¿no? Como decía ahorita, no lo vas a hacer solo con tus amigos, sino con tus enemigos. Así es. ¿Por qué? Porque ahí es donde realmente estamos mostrando la superioridad del amor de Dios en nuestras vidas. Y Dios es lo que Él quiere, o sea, que no, como decía, no venciendo, que venzamos el mal con el bien. Así es. Porque si no, pues simplemente le digo, es algo hueco, ¿no? Algo vano. Como lo que, le digo, el pasaje que leyó mi mamá al principio, ese texto ya lo había leído anteriormente, y es lo que dice, no podemos solo pensar en que vamos a persuadir a los hombres, de simular, de parecer, porque lo que Dios, el que realmente ve el corazón y la intención es Dios. Podríamos engañar a la gente, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces, el que realmente nos debe importar, que vea y conozca y disfrute de la condición de nuestro corazón es Dios. En el que nos vea dejarnos enseñar, que nos vea querer honrarle en todo lo que hacemos, que podamos glorificarlo a través de todo lo que hacemos para con la gente. Es confrontante, es difícil, yo lo sé porque he tratado con gente que para mi persona es difícil. Pero también sé que el amor de Dios puede ser manifiesto y magnificado en esas situaciones. Claro que sí. Es difícil, además sí es difícil, pero vale la pena. ¿Por qué? Porque a su tiempo ves el fruto de poder no ser de tropiezo, de detenerte, de no ser esa piedra de tropiezo para esa gente. Sí, qué bonita enseñanza. La verdad, lo confieso ante el Facebook, ante Radio Villanueva, que hemos pasado nosotros hemos experimentado esas situaciones, pero en fin, Dios nos muestra ese amor que debemos tener para los demás, porque decimos ser cristianos, pero si realmente no lo demostramos, entonces, ¿qué estamos demostrando? Es, como tú lo dijiste, es como confrontarse uno mismo, por un lado decir te amo, el amor de Cristo, etcétera, y de repente estar hablando de la persona, como dijiste ahorita, pretender ser piedra de tropiezo, pero no sabemos que estamos haciendo mal. Que entre más bien que le hagamos a la persona, entre más amor le demos, que entre más seamos de bendición, es un bien para nosotros. Así es. Una de las, ahora sí que me llevó más a meditar en esto es en Hebreos 4:12, y eso es
totalmente. Y de hecho, hoy en el día, voy a decir la referencia, ¿no? Okay. Hoy en el día me llegó mi texto del día y está en Isaías 48, que dice: la hierba se seca, las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Amén. Entonces, y yo dije, ay, entonces sí, vamos a ir por ese tema hasta los huesos, ¿no? La confirmación. Hasta los huesos, ¿sí? Y está el texto ahora sí que fundamental de esto, ¿no? Está en Hebreos 4:12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, Amén. y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este texto, hace cuenta que yo lo vi así como que Eliseo, o sea, automáticamente. sí. Y luego nos vamos a Segunda de Reyes 13:21, donde habla de ese episodio final. Dice que Eliseo muere y es sepultado. Pero dice que llega un momento en el que dice que había unas personas que querían ir a sepultar a alguien, ¿no? Pero en eso que iban a sepultar, ven a alguien que viene lejos y pensaron que era un enemigo o algo. ¿Y qué hacen? Avientan el cuerpo y salen corriendo. Y resulta que el cuerpo cae sobre los huesos de Eliseo y de una se levanta. Es resucitado y se levanta. Y dice que pues los otros ya iban corriendo por los enemigos, ahora pues ya iba el que había muerto, ya iba también con ellos, ahora iba, córrele doblemente, ¿no? Santo. Pero a mí me impactaba por eso. ¿Por qué? Porque este milagro sucede así, pues, o sea, de que físicamente Eliseo ya había muerto, dice que estaban sus huesos ahí, pero cuando lanzan el cuerpo y cae sobre los huesos, dice que el hombre cobra vida al instante. Y cuando yo leía este texto, este hombre tenía a tal punto de haberse dejado inundar, cubrir por esta presencia de Dios, por la palabra de Dios en su vida, por el Espíritu de Dios, que había, por la unción que había entrado hasta sus huesos. Por eso es tiempo que la palabra, así como dice que es viva, que realmente entre en nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra alma, que llegue hasta las coyunturas, hasta los tuétanos. Y Eliseo sentí que así como que le digo, fue así como, oh, ese es el ejemplo. O sea, ¿por qué? Porque ves que la unción del Espíritu Santo llegue hasta los tuétanos, hasta dentro de los huesos. Y causa ese efecto de vivir realmente la palabra, revivir realmente a través del Espíritu, en donde somos guiados, enseñados, instruidos a vivir conforme a lo que Él quiere de nosotros, para nosotros y hacer a través de nosotros, en todos los ámbitos de nuestra vida. Porque realmente le digo, hoy puedo ver que ningún área de mi vida está escondida de Él. Ningún área de mi ser está escondida de Él. Soy plenamente conocida por Dios. Y aunque haya cosas que yo diga, alguien no sabe de mí, pero hoy yo tengo la plena certeza de que Dios les conoce. Cuando yo leía este texto que dice que Él penetra hasta partir el alma, o sea, hasta eso, donde tú dices, nadie puede saber qué siento, qué estoy pasando, Él sí, hasta allá entra. Y luego dice que el Espíritu, las coyunturas, los tuétanos, dice que disciernen los pensamientos. Es donde yo le decía que a veces yo le digo, dice, es que ¿por qué estoy sintiendo, pensando esto? ¿Por qué viene esto? Y él empieza a deshebrar, a sacar, a desmenuzar delante de mí lo que está ahí haciéndose nudo o tormenta dentro de mí. Mira, lo estás haciendo por esto, pero hoy puedes hacer esto. ¿Por qué? Porque Él es el que entiende y sabe de esos pensamientos que están pasando dentro de nosotros. Las intenciones del corazón. Él sabe por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Esto que leía ahorita, ¿no? Sí. Ahí manifiesto lo que somos. Así es. Entonces, cuando esta convicción viene a tu corazón, es algo que no te hace sentir condenado, sino libre y plenamente conocido por Dios. Porque sabes que a pesar de que Él sabe toda tu humanidad, sabe todo lo que hay dentro de ti, Él te sigue amando y te quiere, como dice Él, perfeccionar cada vez más, a que puedas llegar a esa plenitud y que en Él puedas seguir disfrutando de todo lo que tú eres, en cuerpo, alma y espíritu, puedas disfrutar de lo que Dios quiere ser manifiesto en ti, ¿no? Entonces yo ahora que leía y volví a leer esta historia, digo, a mí me impactaba cómo podía ver a través de Eliseo que ya no él, a lo mejor recibió las bases con Elías,
pero él dejó que su carácter, que su persona, que su esencia fuera tratada y ministrada a través del Espíritu, a través de Dios, a través de la revelación que Dios le daba. ¿Por qué? Porque le digo, él podía ver, pero no solo podía ver él, sino que él mostraba lo que Dios a él le había dado. Y lo ministraba a través del amor de Dios, a través de lo que Dios quería que el pueblo conociera. En el que decían no solo, Elías, sino que sabían que Dios le daba el mensaje a Elías. Sí. Porque no tomaba, aunque lo hizo con lo de los osos y eso, él no, después de ahí, él no tomaba la justicia en mano, sino que él daba solo lo que Dios le daba para la gente. Y hay muchos episodios, o sea, varios que igual me volaron la cabeza de ver cómo él actuaba y ver que aún en su humanidad hubo situaciones en las que podría yo a veces decir, pero ahí a lo mejor no era tan apto que actuara así, pero aún seguías viendo que él seguía conectado con ese sentir de lo que Dios, con esa revelación que Dios le daba continuamente, ¿no? Y siempre se trataba de buscar el bienestar del pueblo, de manifestar cómo Dios era el que cuidaba del pueblo, cuidaba de él, y eso es lo que tenemos que hacer, a través de nuestro ejemplo poder hacer manifiesto lo que Dios es. Porque digo, si lo estemos haciendo, dañando gente, pues no, oye, pues ¿cómo que Dios? ¿Cómo que Dios? Si andan tumbando cabezas, andan maldiciendo, condenando gente, mandando gente al infierno, y no realmente hablando de lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. Sí, sin duda debemos de tener ese cuidado de exactamente de no lastimar, de no ofender, de no hacer tropezar a los demás. Dice en una porción de la Biblia, hay de aquel que haga tropezar, es más vale que se atara una piedra de molino, porque esa parte si nos pone a pensar si realmente estamos haciendo bien lo que nos está enseñando o realmente nos dice en qué estamos fallando. Y pues hay de aquellos que sí reconocemos las áreas que nos faltan arreglar o redireccionar, ¿verdad? Pero pues aquellos que siguen en la necesidad, pues sabrá Dios qué vaya a hacer con ellos. Pero ahorita en este tiempo, amados hermanos, les invitamos, escuchando este mensaje, a que hagamos un autoanálisis de nosotros mismos y realmente ver si estamos haciendo lo correcto o de qué forma le estamos fallando a Dios, lastimando a otras personas, ¿no? Así es, sí, ¿no? Y que Dios sea el que nos muestre el cómo debemos actuar, cómo debemos operar en el lugar donde estamos. Digo, una de las cosas que como le mencioné, lo que hizo Eliseo con su siervo, ¿no? Imagínense, o sea, no era alguien de, otro profeta, no, era su siervo. Pero el entender que lo que Dios quiere mostrar no es algo que le digo que sea para que tú lo guardes, que lo envidies, no, sino que tú quieras siempre compartir lo que Dios te muestra, lo que Dios hace, porque eso hace la unidad del Espíritu, ¿no? Hay una parte, por ejemplo, en el matrimonio que a mí me hacía ver, es lo que Dios a mí me muestra, yo tengo que hablar con mi esposo, para que los dos estemos en esa unidad, en ese mismo sentir y podamos ver hacia dónde estamos yendo, hacia dónde estamos moviéndonos, ¿no? Claro. Y si Dios me muestra algo, yo tengo que hablar. De hecho, a veces hasta mi esposo, a veces me he dado cuenta que hay veces que hay cosas que Dios le muestra a él que a mí me activan a lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, saber que debemos hablar y compartir de lo que Dios nos está dando es algo que, le digo, nos lleva a la unidad del Espíritu. Uno de los temores que yo tenía, por ejemplo, era, Dios mío, pero si alguien me dice que lo que digo, o quiere decirme que es mentira, que no sé qué, yo decía, yo soy. O sea, que a mí me digan. Porque si su opinión que ellos quieren dar respecto a lo que tú estás dando es su opinión, siempre va a ser división. Pero si lo que ellos quieren saber es si lo que yo te dije a ti es lo correcto, ellos tienen que hablar conmigo para saber si lo que tú estás diciendo es correcto. Sí. Porque la unidad del Espíritu es revelada por el Espíritu. Definitivamente. Si lo que yo estoy hablando está mal, el Espíritu te lo tiene que revelar, no tu propio conocimiento, no tu propia interpretación de lo que yo estoy diciendo, sino el Espíritu Santo, porque Él es el que habla de esa unidad, el que va a hacer esa unidad de lo que estamos hablando. Entonces Él me dijo, no, o sea, tú conmigo la bronca, ¿no? No contigo. Tú habla lo que yo te estoy revelando a ti, lo que yo estoy hablando a ti, lo que te estoy ministrando. Y quien tenga una pregunta, pregúntale al Espíritu Santo.
porque Él es el que te va a decir si lo que yo estoy hablando, eso no es. Es realmente Porque Dios yo tengo o- claro que con quien hablo es con el Espíritu Santo, que Ujú. quien me habla es el Espíritu Santo. Ujú. Y ahora también sé que hay áreas en las que el Espíritu Santo a ti de manera personal quiere tratar algo contigo. Y te va a dar una estrategia diferente. Y te va a hablar de una manera diferente. Porque hay áreas sensibles que tal vez tú tengas que Él tenga que tratar contigo directamente. Pero el que escuches lo que yo digo es un detonante para que tú vayas a la fuente y Él te revele lo que tú tienes que hacer. Amén, así No es. como yo lo estoy haciendo, sino que Él te revele cómo tú lo tienes que hacer. Cómo tú lo vas a resolver. En Él. Ujú. Porque Él es la fuente. Amén, así es. Entonces, es uno de los miedos que a mí me quitaba, por ejemplo, cuando hablaba del Eliseo, decía, yo no voy a tener miedo, porque él decía que él era un ejemplo de valentía, porque él desde que él fue llamado para ser profeta, dice que él dejó, porque dice que andaba con el arado y todo, ¿no? Y llega el profeta y dice que le pone el manto encima y era representación de la sucesión del ministerio. Ujú. Y él dice que él hace que, pues, agarra los bueyes y los hace carnitas y con el mismo arado dice que cose la carne y que le da de comer a la gente. ¿Sí? Entonces, él dice, aquí se terminó mi tiempo de arar tierra, ahora es tiempo de ir y hacer el llamado que Dios me está dando. Entonces era un ejemplo de decisión, un ejemplo de creer que ahora su llamado era firme en Dios. Y él anhelaba firmemente el decir, yo quiero hacerlo, yo quiero seguir, yo quiero servir. Y él decía, yo anhelo una doble porción del Espíritu. ¿Por qué? Porque él quería, y eso es algo que me gustó porque, por ejemplo, no quería más poder para ejecutar poderes, sino que él tenía esa doble porción, pero la administraba a través de la gracia del poder de Dios. Y eso es algo Para bueno, ser de bendición. porque no solo quieres poder para tu orgullo, para tu Para egoísmo, el para beneficio. protegerte, no, sino para ministrarlo, para darlo, Ujú. para operar ese poder a través de lo que Dios le mostrara para la gente, para el pueblo. Entonces, cuando tú quieres más, que no sea para ti, sino que lo que quieras más para que salga, para que fluya, para que sea para alguien más, ¿no? Entonces, Dios siempre quiere mostrarnos, quiere hablarnos, quiere enseñarnos, pero hay que abrir nuestros oídos. Hay que Sí. permitir que Él abra nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento y nuestro corazón, porque a veces sí comprendemos las cosas, pero ahí está el sentimiento, ese sentir del corazón, que, no, Dios mío, ¿cómo que me están, o sea, y es que esto es así, sucede, es muy común de que exactamente conocemos de la palabra, sabemos lo que tenemos que hacer, pero muchas de las veces como que leemos y como que se nos olvida esa parte, pero sí, esto es una lucha interna que nosotros tenemos que entender que debemos de aceptar lo que Dios quiere, que a veces Dios nos va a hacer saber lo que debemos de hacer, aunque no nos guste, lo tenemos que hacer. Así es. Pero pues le digo, o sea, siempre va a ser el bien mayor, ¿no? Sí. Porque pues lo vemos hasta con Jonás, ¿no? No quería, pero pues era un bien mayor, era la gracia de Dios queriendo ser manifiesta. Sí, Entonces, siempre saber que lo que Dios quiere es porque Él es su amor el que quiere ser manifiesto. Para la gente que a lo mejor tú no consideras apta, pero Dios sí. sí, Entonces, el dejar que la palabra y el Espíritu de Dios nos ministre, que su unción inunde nuestro ser hasta los huesos, hasta los tuétanos. Ese debe ser nuestro anhelo. Porque así vamos a poder, le digo, fluir en ese amor y dejar que sea evidente para la gente que está esa unción en nosotros, ese Sí. poder, ese amor que Él nos ha dado. Porque Él lo dice, ¿no? ¿Cómo es el texto, mami, que dice que Él ha derramado su amor en nuestros corazones? Porque la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Así es. Por el Entonces, Espíritu Santo. así es. Romanos 5:5. Romanos 5:5. Léanlo así. sí, no. Pero es Tarea. eso, o sea, saber que nuestra esperanza es esa, o sea, saber que podemos mostrar ese amor porque ya ha sido derramado en nuestros corazones y que lo podemos ejecutar porque tenemos la autoridad del Espíritu Santo para ministrar ese amor que Dios ha puesto ya, ¿no? Y que nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, pues hoy creo que eso es lo esencial de este mensaje y pues que nuestro anhelo sea ese, Sí. que el Espíritu de Dios sea llenándose y llegando hasta lo más profundo de nuestro ser, porque Amén. digo, esa es una verdad que a mí me ha llevado, ¿no? A seguir dejando que digo, pues ¿qué te puedo esconder? ¿Qué te puedo yo contar? ¿No? ¿Qué puedo yo decir? No sabes, porque realmente todo lo sabe. Tanto de mí, de mi interior, de mi espíritu, de mi alma, de todo.
hasta de mi cuerpo, cada célula de mi ser, ¿no? Ujú. Ahora que estaba, dije, mamá, que me lastimé la mano. Y estaba, ay Dios, dije, que me habré quebrado algo, ¿qué pasó, no? creo que Pero sí. resulta que yo anteriormente, yo había visto que mi mano tiene aquí como una forma, que se está levantando aquí. Ujú. Y yo dije, ay, se está torciendo mi dedo. Y Santo. como en el trabajo, pues hago fuerza, ¿no? Y yo había tenido esa pregunta de, pues, ¿qué está pasando con mi dedo, no? A lo mejor estoy deformando o algo. Pero resulta que en esos días me pasó ese accidente, ¿no? De que estaba yo muy confiada, moviendo una máquina, todo, y que la máquina me aplasta la mano. Ah, Me lastimé y pues sí, traía mucho dolor y todavía no, o sea, no está al 100, ¿no? Pero que me haya pasado eso me hizo ir a sacarme una radiografía. Y pues resulta, no tengo fractura, pero pues el tejido como que se abrió, ¿no? Se hizo como tipo esguince ok. y pues tengo lastimado, no puedo hacer la fuerza como es aquí. Y pero en esa radiografía me permitió ver que este dedo está bien, solo es como un callo. Sí, Y ya así sí, como sí. dije, ay Dios, dije, bueno, pues me tuve que aplastar la mano para que me dieras paz de que no era mi dedo el que se estaba torciendo. Sí, Pero o sea, ya yo digo, bueno, pues solo Dios sabe, ¿no? Porque digo, a veces yo le pregunto cosas y de alguna manera misteriosa puedo decir que él responde, ¿no? O sí, me así, quita esas cosas no, de la y que cabeza. de hecho sí, claro. Sí, y yo digo, no, que me preste la mano, no, pero pues, o sea, parte de sirvió para quitarme esa duda, ¿no? De que, pues, no, mi dedo está bien, y ya vi yo que no tenía que preocuparme por eso, ahora, pues, solo Gloria a que Dios. sane a donde me lastimé. No, Pero, pues, sí, o sea, digo, sanar. Dios es tan, no sé, atento, ¿no? Siempre está atento a Maravilloso. lo que necesitamos, a lo que está en nuestra mente, todo, porque Él lo conoce, como dice, Él discierne cada pensamiento, cada intención y Él quiere que con Él podamos desglosar y entender y aprender y poder hacer lo que debemos hacer para que las cosas estén bien, estén mejor, ¿no? Entonces, pues gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido hasta hoy y pues creo que es todo lo que era respecto al tema. Maravilloso tema, maravillosa enseñanza. Amados hermanos que nos están escuchando en el Facebook y en Radio Vida Nueva, amados hermanos, fue grabado simultáneamente este mensaje. Esperemos que los quedemos con esta bonita enseñanza de hacer lo que Dios nos manda hacer, amado hermano, y no hacer lo que nosotros queremos hacer, lo que tu pensamiento, lo que tu corazón siente o te habla en tus ratos de análisis. Tenemos que cumplir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 4:8, si mal no recuerdo, me corrigen, dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y es lo que tenemos que dar, amor en todo momento. Es lo que Dios nos invita a dar en cada momento, en cada uno de las situaciones en las que nos encontremos, donde creamos que nosotros vamos a salir afectados, donde creemos nosotros que vamos a salir afectados, que vamos a recibir un bien. Es todo lo contrario. Al contrario, entre más amor demos, es lo que vamos a recibir de parte de Dios, amor y sobre todo bendición. Amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. Les agradecemos, amado hermano del Facebook y Radio Vida Nueva. Les invitamos a estar en sintonía de Radio Vida Nueva. Como saben, esto fue grabado para YouTube y para la programación de Radio Vida Nueva. Les invitamos a seguir en sintonía en este programa que fue Intensamente. Aleluya, gloria a Dios. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Primero cerramos aquí en cabina de Radio Vida Nueva. Aleluya, gloria a Dios. Y cerramos, regresamos en Radio Vida Nueva a programación normal. Dios les bendiga.